situación complicadísima que estamos viviendo, geoestratégica, ¿no?, con esa ocupación rusa de Ucrania que está llevando a Europa a mover ficha y de forma rápida. No sé si a tu juicio crees que lo que se ha aprobado en Bruselas, de momento recomendaciones, va a haber que pasar a la siguiente pantalla, a las medidas concretas de ahorro en el consumo de gas. Bueno, yo creo fundamentalmente que está bien que se llegue a un acuerdo. Son medidas voluntarias y además son medidas sujetas a un cambio disruptivo que no tuviese precedentes. Tenemos que entender, y en esto tiene toda la razón el gobierno de España, por ejemplo, que hay países que no tienen por qué entrar en esta dinámica de reducción de consumo, para empezar, porque tienen tanta capacidad, tienen tanta capacidad de regasificación como España y además amplia capacidad de suministro, y porque tampoco han estado aumentando masivamente la dependencia del gas natural en su mix energético como otros. Yo creo que es importante que se haya llegado a un acuerdo en el que hay diferencias por países. Yo creo que también es importante entender una cosa. Europa importa alrededor de 150 BCM de gas de Rusia al año. No existe ninguna manera en la que todas esas medidas que han puesto en el vídeo y las que puedan decir los gobiernos vayan a generar una diferencia que se acerque siquiera a 1 BCM al año. Ninguna de las que están diciendo los medios de comunicación. La única manera en la que se puede reducir la dependencia del gas ruso en este momento es, como está haciendo Alemania, recuperar parte de las nucleares, fortalecer el engranaje de solar y eólica, aumentar también la utilización de gas natural licuado de Estados Unidos, de Noruega, de Qatar, de Dubái, etcétera, y eso podría generar una mejora. Pero todas estas medidas de ahorro, un invierno especialmente frío, si lo tuviésemos, iba a llevarse por delante la inmensa mayoría de las mismas. Por lo tanto, yo con lo que estoy completamente de acuerdo es que se tomen medidas de eficiencia y a la vez de fortalecimiento de las fuentes de suministro, que las hay. Eso es lo importante, ¿no? Estados Unidos ya es el principal exportador de gas natural a la Unión Europea, va a continuar siéndolo. Estados Unidos puede aumentar su producción alrededor de un 17% este año. Hay gas también que puede llegar de Qatar y de Nigeria, y yo creo que todo eso, más la colaboración entre países, es clave para evitar un problema que sería devastador para la Señor Lacalle, déjeme un minuto porque tenemos ya novedades. Llevamos toda la mañana esperando a que el Partido Socialista y Unidas Podemos registrasen en el Congreso esa proposición de ley donde van los detalles de esos impuestos extraordinarios y temporales a bancos y energéticas. Y creo que ya, Sara, tenemos alguna novedad, ¿no? Ya se ha registrado esa proposición de ley, por lo tanto ya tenemos los detalles de los impuestos a la banca y a las energéticas, y van a actuar no sobre los beneficios, sino sobre sus márgenes de venta. En concreto, los impuestos a las energéticas serán para aquellas que facturan más de 1.000 millones de euros al año, será del 1,2% y va a actuar sobre sus ventas, sobre sus ingresos. Y con respecto al impuesto a la banca, actuará sobre las comisiones y los intereses para aquellas entidades que tengan un margen superior a los 800 millones de euros. El porcentaje será del 4,8%. En cálculos de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, afecta a una veintena de grandes entidades. Para los ejercicios de 2022 y de 2023 se incluye, como estaba previsto, una parte que prohíbe expresamente que se repercuta en los consumidores. Se consideraría una infracción muy grave y se haría pagar una multa a estas empresas del 150% de la cantidad que han cobrado indebidamente. Ahora empieza tramitación parlamentaria. Gracias, Sara. Hemos conocido los detalles, todos allí metidos en la coctelera, y le pido a nuestro analista, el señor Lacalle, ¿qué le parece lo que conocemos ahora ya, tanto de cómo se van a plasmar estos impuestos y sobre todo si usted cree que hay una seguridad cierta de que los clientes, el consumidor, al final no va a tener que pagar, ¿no?, esa subida de impuestos a estas entidades? No existe ninguna subida de impuestos que no paguen los contribuyentes, no lo existe. Y claro, la idea de que las empresas no van a trasladar el impuesto a los clientes, pero si es un impuesto sobre las ventas, vamos a ver,
que ni siquiera están haciendo un análisis de si estas empresas, la razón por la que han hecho un impuesto sobre las ventas es porque la evidencia de los resultados publicados en el primer semestre del 2022 es que los márgenes de las empresas energéticas y financieras no han aumentado. De hecho, en el negocio de España, en el caso de las eléctricas, ha bajado. Entonces, yo creo que es absolutamente clave entender que este tipo de medidas son siempre contraproducentes, pero además genera doble imposición, porque, a ver, una empresa que está vendiendo en España y que tiene sede en España va a tener un impuesto por sus ventas y, sin embargo, una empresa multinacional extranjera, como no vende 800 millones en España, resulta que no va a tener ese impuesto sobre las ventas. Es una clarísima medida que lo que hace es desincentivar, además, la inversión en España, porque piénselo desde el punto de vista de estas empresas. Resulta que estas empresas no han despedido durante la pandemia. Estas empresas han invertido más a pesar de generar rentabilidad por debajo del coste de capital en España desde hace años. Y resulta que ahora les dicen que les ponen un impuesto sobre las ventas y no sobre los márgenes y no sobre los beneficios, porque saben que los beneficios no han aumentado en España. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es: empresas grandes, que son las que más invierten, no inviertan en España, porque en las épocas malas les crujimos, en las épocas no buenas, porque todavía no se han recuperado los beneficios empresariales de 2019, y en las épocas de recuperación también les crujimos. No tiene ningún sentido. Bueno, lo cierto es que estamos conociendo hoy datos empresariales de algunas de estas compañías del sector, y beneficios sí que han tenido, aunque es cierto que algunas, como las eléctricas, ese negocio más bollante no ha estado este año precisamente en nuestro país, sino fuera. Sí. Pero es muy importante una cosa, y perdón que interrumpa. En España se habla constantemente de beneficios en términos absolutos. Es decir, esta empresa ganó 1.000 millones, 2.000 millones. Si yo gano 1.000 millones invirtiendo 500.000 millones y otra persona gana 1 millón invirtiendo 0, ¿quién gana más? Gana más el que gana 1 millón invirtiendo 0. Resulta que estamos penalizando la enorme inversión de estas empresas en España, porque los beneficios en absoluto, como se publican en los medios de comunicación, no significan absolutamente nada. La rentabilidad sobre los activos tangibles de la banca en España está por debajo de su coste de capital, y los beneficios de las empresas eléctricas en España están por debajo de su coste de capital. Es decir, que el dinero que invierten en España no está generando rentabilidad. Y claro, aquí se está diciendo constantemente que ganan dinero. ¿Y por qué ganan dinero? Ganan dinero fundamentalmente en sus actividades en el exterior. Ojo, actividades en el exterior que se han financiado y que se ha invertido con el ahorro de los ciudadanos que invierten en estas empresas, con aumentos de capital, no con beneficios generados del cielo en España. Y todavía más importante, a quien le afecta hoy y todos estos días estas medidas tan contraproducentes es a los ahorradores españoles que invierten fundamentalmente en estas 20 empresas de las que hablan. Bueno, vamos a ver exactamente en qué queda y qué apoyo tiene en el arco parlamentario, porque están dando cuenta ahora mismo los portavoces de los grupos parlamentarios, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista. Patxi López hablaba esta mañana justificando esta medida de lo necesario que era recurrir a este impuesto, que insistimos, va a ser temporal, va a ser de 2 años, y lo justificaba en estos términos que van a escuchar ahora. Ahora le doy la palabra, pero vamos a escuchar cómo lo argumentaba el propio portavoz, Patxi López. Y ahora estamos en medio de una crisis, tiene que repartir de manera equitativa, de manera justa, las cargas, los costes y los sacrificios de la crisis. Pues lo que hace el Gobierno es que estas empresas del sector energético o entidades financieras que están obteniendo estos beneficios extraordinarios, pues aporten parte de esos beneficios a la solidaridad común. Señor Lacalle, no sé si le estaba escuchando el portavoz, no porque estaba ahí en esa rueda de prensa, pero le respondía de alguna forma. ¿Qué le diría a esa argumentación que hacía el portavoz socialista?
Primero, este mismo señor está diciendo que estamos en una crisis y que no estamos en una crisis. No lo entiendo. O sea, por un lado nos dicen que estamos en una crisis y por otro lado dicen que España va como nunca, que crece más que nunca, crea más empleo que nunca, esto es una fiesta, los españoles están todos felices. Por otro lado, nos dice que tienen que pagar más por sus beneficios extraordinarios y, oh, sorpresa, la ley no está orientada a los beneficios, sino a los ingresos, porque saben que no recaudarían nada si fuese por los supuestos beneficios extraordinarios en España, porque no hay que romperse la cabeza, hay que ir a los resultados del primer semestre para ver que los beneficios en España de estas empresas no se han disparado ni en margen neto, ni en margen bruto, ni en rentabilidad sobre activos tangibles, ni en rentabilidad sobre activos. Pero lo más importante al final es el mensaje que están dando. El mensaje que están dando es: señores, si ustedes son una empresa que invierte grandes cantidades en España, que pone su riesgo y su capital para generar empleo, estamos hablando de casi 100.000, más de 100.000 empleados de todas estas empresas en nuestro país, ¿qué están diciendo? Están diciendo, váyanse de aquí. ¿Para qué? Si la rentabilidad sobre el capital empleado de una empresa está por debajo de su capital en nuestro país y le ponen un impuesto sobre las ventas porque no son capaces de encontrar beneficios extraordinarios, lo que están diciendo es que el único objetivo es el expolio. Señor Lacalle, le quería preguntar, porque no tenemos todo el tiempo para seguir hablando de esto, pero no quería dejarle escapar antes de valorar, porque usted ha sido muy crítico con la política de empleo de este gobierno. De momento, las últimas referencias que tenemos, la última esta mañana de la EPA del segundo trimestre, nos lleva a niveles, con todos los matices que ahora le voy a dejar que los introduzca usted, de 2008, ¿no? De 14 años, claro. Por primera vez no teníamos estos niveles de desempleo. ¿Qué valoración hace? ¿Hay algún elemento positivo? Porque ya me imagino por dónde van a ir las críticas. Hay claramente elementos positivos. La economía española, después de más de 2 años de recuperación y de más de 250.000 millones de expansión fiscal y monetaria, está recuperando el empleo. Pero el empleo se está recuperando un 0,6%, es decir, el crecimiento del empleo es menor que el crecimiento del Producto Interior Bruto. La reducción del paro de los datos de la EPA es menor que la del segundo trimestre del año 2018 y del año 2017. Y también es importante el efecto estacional, que esto es muy importante entenderlo. Hay un enorme componente de lo que tiene que ver con servicios, turismo, etcétera, que Semana Santa, inicio de verano, sí. Que es maravilloso que se recupere, pero no podemos estar poniendo esto como si fuese un récord, porque por ese dato que acaba de usted de dar, que me parece muy importante, la tasa de actividad de España, datos de la EPA de este trimestre, es del 58,7%, es decir, está por debajo de la tasa de actividad del mes del cuarto trimestre del 2019. Y esto es importante entenderlo por una sencilla razón, porque los datos, vuelvo a decirlo igual que con los beneficios, los datos en absoluto, en número absoluto, no significa nada. Que haya 2,9 millones de parados cuando en los ocupados hay 600 y pico mil que no están trabajando porque se han cambiado, ¿verdad? Hay personas que ahora se consideran ocupados aunque no estén trabajando, etcétera. Todo eso, no solamente los fijos discontinuos, ojo, es que ha habido un enorme aumento de aquellos trabajadores que no están trabajando y que se consideran ocupados. No entro en ese dato. Los datos son positivos en ese sentido de recuperación, pero tenemos que prepararnos para ver qué es lo que va a pasar en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.